Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es martes 23 de mayo, queremos contarles muchas cosas en este recorrido por la actualidad, con, por supuesto, pues eso, muchas noticias. Hoy así ha habido jaleo político, la verdad es que ayer estaban todos de lunes, y es que, bueno, hay que entender que estamos en plena campaña electoral. Quedan muy poquitos días, ya el domingo es la noche de esas elecciones y bueno, pues yo creo que están cogiendo fuerza nuestros políticos y políticas para este sprint final quizá, pero bueno, hoy sí que ha habido Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras, que luego daremos buena cuenta, pero antes sí que, bueno, una noticia que la verdad es que siempre nos duele tener que dar estas noticias, estas informaciones. Se sigue agrediendo a los trabajadores y trabajadoras bueno, pues, del metro, del tren. No entendemos muy bien estas situaciones. En este caso, 5 trabajadores del metro que fueron heridos este fin de semana, uno de ellos además con costillas rotas en la estación de Abando. La Ertzaintza está investigando ahora mismo por un posible delito de lesiones a 2 individuos, 2 sospechosos, que la emprendieron a golpes cuando un empleado le reprochó su comportamiento incívico. Imagínense, bueno, pues no podemos ir con los pies puestos en los asientos o no podemos ir fumando ni bebiendo en el metro ni en el tren, evidentemente, ni molestar a los demás pasajeros y pasajeras. Bueno, pues es algo normal, o sea, el que nos reprendan si estamos haciendo algo de no ser una persona normal. Bueno, pues en este caso, bueno, pues 4 vigilantes de seguridad y un supervisor de la estación de Abando resultaron heridos, además uno de ellos con una fractura en las costillas. Fue la madrugada del sábado al domingo en ese altercado que tuvo lugar, como decimos, en la conocida estación bilbaína. Fuentes sindicales denuncian que los trabajadores fueron agredidos por 2 alborotadores, 2 personas que, bueno, pues sin tener otra mejor cosa que hacer que provocar y que causar daños a personas que están trabajando, incluso fines de semana y bueno, pues velando por la seguridad de todos nosotros y nosotras, bueno, y según denuncian actuaron además con mucha violencia. A consecuencia de este incidente, de esta agresión, los operarios tuvieron que ser atendidos en la Mutua y luego también en urgencias del Hospital de Basurto, quedado al menos 2 de ellos, estamos hablando de 5 trabajadores, en situación de baja laboral. El comité de empresa ha precisado que las heridas han sido además importantes, heridas de consideración. Los sindicatos del Metro Bilbao se han reunido hoy mismo para dar una respuesta en lo que, bueno, pues es este último incidente de los muchos que tienen lugar en el transporte público vizcaíno, y hoy mismo bueno, pues hay una concentración que ha tenido lugar, bueno, se ha celebrado sobre las 10:30 y, bueno, pues posteriormente también, bueno, pues en la sede de la compañía de Metro Bilbao, en la calle Navarra, también, bueno, pues se ha hecho esa concentración. Bueno, pues estamos hablando de ese altercado, 2 viajeros que fueron desalojados donde estaban liando la parda. Bueno, pues sobre las 3 de la madrugada, los operarios y el supervisor fueron agredidos, les empujaron con fuerza contra un banco y provocaron una grave caída a uno de ellos, sobre todo que tuvo bueno, pues con costillas rotas, esa vamos a decir, herida o heridas de consideración. Bueno, pues al final el altercado continuó cuando, bueno, pues se les pudo, o no continuó cuando se les pudo reducir, pero madre mía, o sea, estás tranquilamente haciendo tu trabajo, las personas, también los pasajeros y pasajeras en el Metro Bilbao, bueno, que vuelves de tomar algo, de fiesta, lo que sea, y tienes que ver eso, como 2 energúmenos pues la emprenden a golpes, tirando contra los bancos del metro y bueno, pues acabando pues eso, pues los operarios y supervisor pues con costillas rotas, en urgencias, etc. Bueno, esto es la concentración que ha tenido lugar, como decimos, hoy a las 10:30 de la mañana y bueno, pues ojalá que se recuperen prontito los afectados, este operario sobre todo con esas costillas rotas, bueno, pues que se recupere lo antes posible, bueno, y que se caiga el peso de la ley a estas personas, que claro, no es una gracia, no es una broma, no es decir, bueno, pues venga, pongo un poco los pies en un banco y luego me dicen quítalos y los quito y me echo las risas, no.
O sea, estamos hablando de herir a personas que están trabajando y con estos altercados que, bueno, han sido 5, pero podían ser más personas en un metro que seguramente iría lleno y viendo esa situación. Vamos a cambiar de asunto. En este caso nos acercamos a la actualidad política. Hoy se ha celebrado el Consejo de Ministras y Ministros y uno de los temas que se ha aprobado, bueno, ese proyecto de ley tiene que ir por supuesto, a rebatirse o a aprobarse definitivamente, pero bueno, sí que esa ley de paridad parece que va a salir adelante, que va a afectar a los órganos constitucionales. Son esos mínimos, ¿no?, para seguir apostando por la igualdad entre hombres y mujeres, y en este caso, bueno, pues ya lo anunciaba Pedro Sánchez, en este caso refrendado por el Consejo de Ministros, esa ley de paridad que, bueno, pues va a fijar un mínimo de mujeres entre otros muchos órganos, ¿no?, y lugares donde se va a actuar o se pretende actuar es el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, entre otros estamentos y órganos, como decimos, constitucionales. Una ley, como decimos, que bueno, pues ya está en proyecto, se tiene que refrendar, por supuesto, con la votación, ¿no?, en el Parlamento, y bueno, pues lo ha presentado en este caso y lo ha defendido en esa reunión del Consejo de Ministros y Ministras la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La igualdad de género es sin duda uno de los vectores que han guiado la acción de nuestro Gobierno desde 2018. En estos casi 5 años hemos puesto en marcha importantes cambios normativos, importantes iniciativas, entre las que quizá cabría destacar la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, pero todas las leyes de equiparación de hombres y mujeres en el ámbito laboral, para tratar de reducir esa brecha de género que persiste en nuestras sociedades. Esto nos ha permitido avanzar de manera decidida y, de hecho, ha mejorado la participación de las mujeres en el mercado laboral, han bajado las brechas relativas a la tasa de actividad, la tasa de ocupación, también la brecha salarial. Pero, a pesar de estos avances, hoy hemos conocido justamente los datos más recientes de 2022 que confirman que la presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas se sitúa en el 32%, y no llega al 22% en el caso de los puestos de alta dirección. Queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva, aprobando este proyecto de ley de paridad para la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país, para romper el techo de cristal y consolidar España como uno de los países a la vanguardia, uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial. Esta ley, como saben, transpone una directiva comunitaria estableciendo el objetivo del 40% de participación del sexo menos representado, la participación femenina en la mayoría de los casos, en los órganos de decisión públicos y privados de las grandes empresas, el Gobierno, colegios profesionales, jurados de premios públicos, etcétera. Tras la correspondiente audiencia pública, el texto ha venido hoy en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Lo enviamos al Parlamento y, con respecto a la presentación que se realizó en primera vuelta, hay 2 cambios fundamentales. En primer lugar, se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, se flexibiliza el calendario de implementación de estos objetivos, que irá desde 2024 para el IBEX 35 hasta 2028 para las entidades de interés público. Y también dentro de ese Consejo de Ministros y Ministras se ha aprobado repartir cerca de 580 millones de euros a atención primaria y 39 millones de euros a salud mental. Son 2 paquetes importantes, como decimos, uno de ellos, ¿no?, cercano a los 580 millones de euros, irán a parar al plan de mejora de infraestructuras de atención primaria, diseñado para mejorar las infraestructuras y ampliar y renovar los equipamientos de los centros de salud, así como también poner, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, y mejorar,
atender en el tema de urgencias, salas de fisioterapia y también radiología, poniendo el foco de atención, en atención, nunca mejor dicho, primaria. El segundo de los planes es el de mejora de también el trabajo importante que hay que hacer en cuanto a salud mental comunitaria. Se va a financiar equipos comunitarios de salud mental como mobiliario general, material de exploraciones psicométricas, climatización y ascensores, entre pues otros aspectos importantes. Son 2 paquetes de pues un montante considerable que ha presentado, como no puede ser de otra manera, después del Consejo de Ministros y Ministras, en esa rueda de prensa, el ministro de Sanidad. Acabamos de aprobar 2 planes, uno en referencia a lo que es el refuerzo de la atención primaria y otro para el impulso de la atención a la salud mental. El primero de ellos cuenta con una partida de 580 millones de euros para mejorar lo que son las infraestructuras y equipamientos de atención primaria. Es la mayor inversión que se ha realizado en atención primaria a lo largo de la historia y me gustaría destacar que además se trata, en esta ocasión no son fondos de recuperación, sino que son fondos del presupuesto nacional, lo cual también demuestra el compromiso en la atención primaria que estamos desarrollando. El ámbito de aplicación van a ser los 13.000 centros de salud y consultorios que están desplegados por todo el territorio. Nuestra prioridad, desde luego, es la financiación con esta partida de nuevas salas de fisioterapia. También hablamos de salas de radiodiagnóstico, también de salas de urgencias y con el objetivo de evitar esas esperas, la saturación también o los desplazamientos innecesarios que realiza la población y blindando, como no podía ser de otra forma, también la mejora de los servicios de cercanía. Estos 580 millones que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros se suman además a los 172 millones que ya aprobamos el año pasado, precisamente para el refuerzo de ese plan de acción de atención primaria y que además ya han sido transferidos a las comunidades autónomas. Somos conscientes de que todo lo que es la competencia en sanidad corresponde a las autonomías, pero desde luego es una prioridad de este Gobierno y ahí vamos a liderar desde luego también todo lo que es el refuerzo de nuestro sistema sanitario, en donde creemos firmemente en esta sanidad pública que sea fuerte y que sea gratuita. El plan lo hemos denominado Plan MINAP, plan de mejora, como digo, de infraestructura y atención primaria, en atención primaria, y me gustaría destacar 4 aspectos de este plan. Por un lado, vamos a cumplir con ese compromiso del Gobierno de acercar los servicios esenciales a la ciudadanía en todo el territorio y especialmente en aquellas zonas más afectadas por la despoblación. Vamos a garantizar el acceso a los derechos básicos como la sanidad, también garantizar la igualdad entre todos los españoles, reforzar el nivel asistencial que tenemos, que es el que cuenta con mayor permeabilidad, que es el de atención primaria, y con estos 13.000 centros de salud y consultorios que tenemos desplegados por todo el territorio, y acercar también los servicios diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores a la población. Queremos así evitar los desplazamientos innecesarios, mejorar el acceso a los mismos y garantizar al final la equidad de la ciudadanía independientemente del lugar donde viva. Ahora serán las comunidades autónomas, una vez aprobado el Consejo de Ministros y a través del Consejo Interterritorial, los que tendrán que elegir las inversiones a realizar. Desde luego es un plan finalista y, por lo tanto, el Ministerio de Sanidad hará también el seguimiento y el control de estas inversiones. Y además, este plan también cuenta con lo que es el equipamiento. Vamos a reforzar el equipamiento, nuevo equipamiento y reforzar el existente. Estamos hablando de ecógrafos para pruebas cardíacas, hablamos de dermatoscopios precisamente para pruebas cutáneas, de holters en el caso de la hipertensión, de desfibriladores para esas salas de urgencia o de material o diferente equipamiento para cirugía ambulatoria. Desde el Gobierno, desde luego, ya estábamos convencidos en la importancia que supone la mejora del equipamiento en el sistema sanitario. Así apostamos por lo que era ese Plan INVEAT y esa mejora del equipamiento de alta tecnología en el caso de los centros hospitalarios, con la puesta en funcionamiento de 851 equipos que ya están todos adjudicados, y para mejorar ese diagnóstico en tratamientos de cáncer con esos TAC, resonancias magnéticas, o también de las salas de hemodinámica. Y precisamente este Plan INVEAT nos ha servido también de base para la elaboración de este Plan MINAP en el ámbito ahora, eso sí, de la atención primaria.
Y como decía al inicio, pues también hemos aprobado en el Consejo de Ministros un plan de impulso a la atención, en este caso a la salud mental, con 38,5 millones de euros para el refuerzo de la atención en salud mental. Son 38,5 millones que serán transferidos también a las comunidades autónomas para seguir impulsando la atención en salud mental. Y digo seguir impulsando porque esto da continuidad a también los fondos transferidos el año pasado, los 24 millones en el 2022, precisamente también para la salud mental y que conforman pues, ese plan de salud mental y esos 100 millones que tenemos aprobados y en donde, pues, por ejemplo, está incluida la línea de atención a la conducta suicida, esa línea 024, que en su primer año de vida pues, ya ha atendido prácticamente 119.000 llamadas y ha identificado e intervenido en 8.500 de casos de riesgo de suicidio alto o en curso. Informarles, además, que a través de este Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 se transfirieron esos 24 millones y ahora se va a destinar la misma partida pues, precisamente pues, para la prevención, la detección precoz, la atención en salud mental, la sensibilización en la lucha contra el estigma, acciones todas dirigidas en donde las comunidades autónomas ya han invertido a lo largo de este año. Y los restantes 14,5 millones pues, van a ser destinados a la mejora de infraestructuras relacionadas con la salud mental comunitaria, también para el equipamiento clínico, y hablamos tanto de población adulta como también infanto-juvenil, y el objetivo pues, es eso, también mejorar el acceso a los servicios, en este caso con la mejora de las unidades existentes, pero también creando nuevas unidades de salud mental y de forma que así consigamos un sistema integral de atención de la salud mental. Por lo tanto, con estas dos partidas, hoy en el Consejo de Ministros aprobamos una cuantía total de 617 millones en refuerzo de la atención primaria, de la atención en salud mental, que, como digo, se suma a lo ya invertido en el año 2022 en estas mismas líneas, para hacer un total de 813 millones y que, conjuntamente con el plan, en este caso bucodental, o el plan de transformación digital, dan el compromiso de esos 1.100 millones dedicados desde el Gobierno a la atención primaria. Bueno, pues como les comentábamos al comienzo del informativo, hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno Vasco y uno de los temas bueno, que no podían faltar es esa condena bueno, pues ante los actos de violencia en las competiciones deportivas. Bueno, pues el último ejemplo, aunque lamentablemente hay más casos, pero el último que conocerán son los insultos racistas a Vinicius, el jugador del Real Madrid. Bueno, pues desde el Gobierno vasco y con su portavoz al frente, Bingen Zupiria, se aboga por hacer frente de forma conjunta a este tipo de sucesos, impulsando la educación en formato de píldoras formativas. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, bueno, pues ha hablado de esos actos violentos que se observan últimamente. Esto no es un hecho aislado, lamentablemente se ven casi todos los días, incluso también en competiciones deportivas más amateur, ¿no? Con los jóvenes también como protagonistas y con esos altercados o esos insultos o esos actos violentos, incluso entre, bueno, aitas y amas, ¿no? Entre familiares, increpando a los árbitros y demás. Bueno, pues desde el Gobierno vasco y como decimos con su portavoz al frente, bueno, pues se ha transmitido esa rotunda condena a este tipo de sucesos. Dice que son totalmente inadmisibles estos comportamientos, muestran una grave falta de respeto hacia los equipos rivales y hacia las personas. Ha remarcado, además, Zupiria ha destacado que estas figuras del deporte, bueno, pues como Vinicius, son auténticos referentes para los jóvenes y el ejemplo que se está dando es el opuesto al que, bueno, pues en una competición deportiva y a la actividad deportiva deberían dar, bueno, pues desde las instituciones vascas, junto con las federaciones deportivas, se están impulsando diversas acciones dirigidas precisamente a esa educación y formación en valores. Según ha explicado el propio consejero, se están analizando los casos que se producen en las diferentes comisiones de prevención de la violencia y cómo bueno, pues dar esos posibles pasos para abordar esta circunstancia dentro de un sistema que monitorice y que busque, bueno, pues crear esas píldoras formativas que ayuden a afrontar estos sucesos. Esto, según sus palabras, exige una colaboración máxima entre las diferentes instituciones, federaciones, clubes deportivos y los árbitros. Añadido, vamos a escucharle. Son completamente inadmisibles todos estos comportamientos y para mostrar también la condena más rotunda del Gobierno vasco ante estos acontecimientos. Venimos de épocas en las que han existido malas prácticas
en torno a las competiciones o a algunas competiciones deportivas. Venimos de años en los que se ha dado por normal insultar al árbitro cuando ha habido decisiones que no nos han gustado, ha habido faltas de respeto al rival. Hay ocasiones en las que se dificulta el acceso del equipo rival a una instalación deportiva. Son todas ellas actitudes que muestran una clara falta de respeto hacia los equipos rivales y hacia las personas. Y estas faltas de respeto se están mostrando de forma diferente y mediante diferentes expresiones, ¿no?, de agresividad que no son admisibles. El asunto es aún mucho más grave porque estas figuras del deporte, sobre todo cuando estos incidentes se producen en las máximas categorías, estas figuras del deporte son referentes para nuestros críos, para nuestras jóvenes, y el ejemplo que se está dando es el opuesto al que una competición deportiva y la actividad deportiva deberían dar. El asunto tiene muchas aristas y puede tener múltiples enfoques. Yo quiero aportar lo que desde las instituciones vascas, lo que el Gobierno vasco, en colaboración con las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y las federaciones de deporte vascas, estamos impulsando para hacer frente a este tipo de situaciones. Estos asuntos están siendo objeto de análisis permanente en las comisiones de prevención de la violencia que tenemos entre las instituciones, y como un posible paso para abordar esta circunstancia tenemos establecido un sistema de monitorización que busca crear píldoras formativas que nos ayuden a enfrentarnos a estas situaciones. Esto exige una colaboración máxima entre instituciones, federaciones, clubes y una figura muy especial en todas las competiciones deportivas, los árbitros. Según el procedimiento que tenemos establecido, los árbitros deben informar de las diferentes circunstancias que se produzcan en un encuentro deportivo. Se realiza un análisis del nivel de deportividad con que se están desarrollando esos encuentros y a partir de ellos, cuando es necesario, se identifican píldoras formativas que nos permitan hacer frente a estas situaciones mediante procedimientos que tienen que ver sobre todo con la formación y con la educación. Si analizamos los datos de estos últimos años, nos indican que el nivel o el número de incidentes que ahora mismo se están produciendo en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol y el baloncesto, son más o menos los que se producían antes de la pandemia, pero siguen siendo muchos. Según el último análisis que hemos realizado, aproximadamente 1 de cada 20 encuentros presenta situaciones no deportivas que no deberían ser admisibles en la práctica deportiva. También hemos constatado que muchos de estos incidentes, estos insultos, estas situaciones, se producen en encuentros y partidos que se celebran al final de temporada de liga y sobre todo cuando hay en juego un posible ascenso o un posible descenso de alguno de los partidos implicados, alguno de los equipos implicados. Y estos son datos estadísticos que hemos podido extraer de la observación y en el análisis de estas situaciones que se producen. Por lo tanto, está claro que es necesario seguir actuando, es necesario que todos los estamentos implicados en la actividad deportiva, Gobierno vasco, diputaciones forales, federaciones deportivas, clubes deportivos, le prestemos mucha atención a esta cuestión, que extendamos al mayor número de disciplinas deportivas posible este ejercicio de análisis, formación y corrección y, sobre todo, que insistamos mediante campañas y actos informativos con respecto a la gravedad de este tipo de acontecimientos, porque son inadmisibles en la actividad deportiva. Bueno, y tengo ya aquí en mis... Hola, hola Luis.
Hola, buenas tardes. Luis García Jambrina, que presenta así en la guerra como en la paz este último recorrido, última novela que acaba de salir hace unos días, el pasado 15 de mayo, el pasado lunes, Luis, que es una novela donde, por decirlo así de alguna manera, entre comillas, se saldan cuentas, es decir, se rescata, a ver si nos podemos, porque igual le estoy contando, Luis, ¿tú me escuchas bien? Yo a Luis no le escucho absolutamente nada. Luis, a ver si podemos, porque yo quiero escucharte. Sí. Tenemos. Ay, ahora, Luis. Muy bien. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas como siempre, tardes, encantado. un auténtico placer tenerte de nuevo. Así en La guerra como en la paz, Luis comentaba al comienzo, es esta novela, tu última novela, que acaba de salir hace unos días, donde se salda esa cuenta pendiente con el pasado y sobre todo el pasado, la historia de unas mujeres que fueron protagonistas a su manera de una guerra, ¿no? De esos principios del siglo, ese principio del siglo XIX, ese ejército británico, ¿no? Que viene a expulsar las tropas de Napoleón aquí en el Estado español, y donde, dentro de miles y miles de soldados y hombres dentro de ese ejército británico, hay mujeres. Poco se sabe de ellas, Luis, eran mujeres, esposas, madres, que eligieron, además incluso ellas, porque había incluso un sorteo para acompañar a sus seres queridos en esta batalla, pero yo no sé si ellas sabían a lo que se iban a enfrentar. Miedo, hambre, frío y sobre todo, Luis, olvido. Efectivamente, sí, y eso es lo peor, ¿no? Porque el olvido ya es un poco la muerte definitiva, ¿no? De una persona, no quedar ni siquiera testimonio de su paso por la vida, y en este caso por ese evento histórico, ¿no? Que es la retirada de las tropas británicas al mando de Sir John Moore. Este es un acontecimiento histórico, no demasiado conocido, pero sí muy importante, y que tiene que ver, pues, con los comienzos de la guerra de la independencia en la península. Lo que a mí más me impresionó es que con esas tropas británicas viajaban también esposas de algunos soldados. Un pequeño porcentaje, solo se permitía 6 mujeres por cada 100 hombres, pero estaban ahí de una manera reglamentaria, de forma legal, y acompañaban a sus maridos pues en las campañas, bien en las batallas o en este caso una retirada que casi fue peor que una batalla. Ellas intuían un poco con lo que se iban a enfrentar, pero claro, una cosa es imaginarlo y otra cosa es sufrirlo luego. Y en este caso tengo que decir que esa retirada fue atroz, porque no solo porque los franceses, el ejército francés fuera detrás pisándoles los talones durante bastante tiempo, sino también por el invierno especialmente crudo que tuvieron que sufrir y padecer. Tuvieron que atravesar las montañas del León y luego de Galicia, y bajo unas temperaturas terribles, bajo la nieve, caminos intransitables donde les llegaba el lodo, el barro hasta las rodillas, sin nada que comer, porque claro, no estaba prevista esa retirada, y en los almacenes de avituallamiento solamente en algunos sitios había comida y había pertrechos. Bueno, estas fueron las terribles circunstancias. En este caso, las mujeres sufrieron incluso más penalidades que los soldados, porque ellas, como has dicho, iban acompañadas en muchos casos con sus hijos, niños de corta edad recién nacidos en los cuarteles o niños que nacían durante la campaña, durante esa retirada. Se habla, por ejemplo, en la novela de un parto que tiene lugar, pues eso, en plena noche, bajo una tormenta, con el campo cubierto de nieve y las tropas francesas pues ya oyéndose a lo lejos. Y bueno, de estas mujeres quedan luego pocos testimonios. En la historia, ninguno. En las memorias, crónicas, diarios de algunos que participaron en ellas, o sobre todo oficiales, pues sí, se habla de pasada de ellas, no se explica qué hacían allí, por qué estaban allí, y luego nadie se acuerda de ellas, sobre todo cuando ya por fin logran regresar a Inglaterra y se hace el recuento de bajas. Murieron 7.000 soldados, más que los que hubieran muerto en una batalla o en varias batallas, pero de las mujeres no se dice nada.
Fíjate, Luis, como comentamos al comienzo, unas mujeres que, bueno, acuden a acompañar, ¿no?, a, bueno, pues a sus hijos, a sus esposos, sus maridos, de manera voluntaria. Incluso hay ese sorteo porque, bueno, no era habitual, ¿no?, el poder acompañar, ¿no?, a tu familiar, ¿no?, en batalla, en este caso, bueno, en esa retirada para huir de las tropas francesas. Hay un sorteo y, bueno, las elegidas, entre comillas, las agraciadas, son las que protagonizan, ¿no?, este recorrido en esta novela. Pero fíjate, algunas podemos pensar, ¿no?, bueno, lo hacen por amor, por cariño, pero no todas, ¿no? Y Luis, esto es un apunte importante porque no todas, algunas sí, me imagino, lo harían por amor, ¿no?, por estar presente o por acompañar a su amado o a su hijo, pero algunas sí lo hacían porque decían, bueno, si en la paz no estoy bien, pues igual a ver si estoy mejor, entre comillas, en la guerra. Es decir, algunas lo hacían para escapar de la miseria, ¿no, Luis? Efectivamente. Ahora hay que tener en cuenta, estamos hablando de esposas de soldados. La mayoría de los soldados del ejército británico eran irlandeses, porque en ese momento Irlanda está bajo el dominio británico. Y claro, muchas de estas mujeres van huyendo en primera instancia del hambre, de la miseria. Si se quedan solas en casa, pues estaban condenadas a vivir de la caridad en el mejor de los casos o a hacerse prostitutas. Entonces, la mayoría decide. Por eso tienen que hacer sorteo, porque son más las solicitantes que las plazas que hay, ¿no? Pero bueno, también muchas de ellas van movidas por amor, por fidelidad, por lealtad a su marido, a su pareja. Hay que tener en cuenta que la mayoría son mujeres muy jóvenes, 18, 19, 20, 20 y pocos años, acaban de casarse. Por lo tanto, pues es terrible, tremendo quedarse solas. Y dado que pueden hacerlo, porque todo estaba muy reglamentado, deciden acompañar a sus maridos. Luego es verdad que ya una vez allí, durante las campañas, pues suceden cosas como que si una mujer, una de estas mujeres, queda viuda, lo cual era muy corriente, que un marido muriera en una batalla, en una escaramuza, o muriera de hambre y de enfermedad, como murieron muchos en la retirada, pues esta mujer queda sola y desamparada. Y además, si no se vuelve a casar con otro soldado, la expulsan del campamento. De modo que era muy frecuente que estas mujeres se volvieran a casar en el plazo de 1 o 2 días. Y algunas de ellas se casaron, y esto está recogido en la documentación, 3, 4 veces en la misma campaña. Y si la campaña era larga, pues incluso más. Pero hay que ponerse en la piel de estas mujeres y hay que mirar las cosas con la debida perspectiva. Era una razón de supervivencia. Incluso los propios maridos ya hablaban con ellas del caso y bueno, en caso de que me pase algo, pues eso, les recomendaban que se casaran con fulanito, que al menos era amigo, persona de confianza. Bueno, estas son algunas de las tristes y terribles circunstancias que tuvieron que pasar esas mujeres. Recordemos, vienen del hambre y la miseria, la mayoría son de origen campesino de Irlanda y otras son obreras. Obreras, muchas de ellas que han quedado en paro porque estamos en el comienzo de la revolución industrial, la llegada de las primeras máquinas a las fábricas y muchas de ellas se quedan, las que son de ciudad, pues eso, se han quedado en la calle sin trabajo. Todas estas circunstancias he querido mostrarlas un poco en la novela, porque si no, pues no se entiende qué es lo que hacían esas mujeres ahí. Fíjate, Luis, que en este periplo que presentas, ¿no?, esta novela tan emotiva, ¿no?, donde, bueno, pues hay batalla, también hay amor, hay ira, hay bueno, muchos ingredientes como buena novela de Luis García Jambrina, que siempre nos sorprende para bien. Luis, uno de los también, ¿no?, porque es que son muchos, ¿no?, sucesos y cosas que además incluso la novela, ¿no?, comienza con testimonios o con momentos duros. Y algo también que me ha llamado mucho la atención, ahora que estoy inmersa en la novela, porque bueno, pues acaba de salir y estoy enfrascada en ella, pero el tema de cómo van esas mujeres, porque claro, decimos, acompañantes, van dentro de esa retirada de un ejército, ¿no?, en ese periplo que son en torno a, corrígeme si me equivoco, ¿no?, 400 kilómetros a pie.
y son ellas las que van andando, es decir, los carruajes o la manera de ir, vamos a decir, ¿no? Más cómodo, los carruajes van destinados, evidentemente, bueno, a los heridos, que es entendible, pero también a la comida o a otro tipo, o al armamento. Las mujeres van a pie, ¿no? Efectivamente. Bueno, también los soldados de infantería iban a pie, como su propio escalafón ya tiene establecido, los caballeros no, los caballeros van a caballo, pero ellas, además estaba así reglamentado, no podían ir en carruaje, ni siquiera aunque estuvieran enfermas. Los carruajes eran para los soldados heridos y eran para pues eso, las ropas, la comida, etcétera, ¿no? Luego, de hecho, durante el camino, la mayor parte de los carros y la mayor parte de los caballos pues quedaron inutilizados. A muchos caballos los mataron los propios jinetes porque no podían seguir la ruta, etcétera. De modo que ellas iban poco, sí, en inferioridad de condiciones. A los soldados se les daba una ración completa todos los días, a ellas solamente media ración, y de esa media ración pues tenían que alimentar también a sus hijos pequeños. De modo que las circunstancias fueron terribles, y un poco es lo que trato de mostrar en este caso. Por eso preferí que lo contara en primera persona una de estas mujeres que estuvieron en esa retirada. Es una mujer que está inspirada en eso, en los testimonios que tenemos de muchas de esas mujeres, y sobre todo en un diario, el único que se ha publicado de esas campañas, escrito por una mujer, no una irlandesa, en este caso una inglesa, que cuenta esos detalles de cómo era el día a día de estas mujeres. Hemos hablado del hambre, hemos hablado del cansancio, la fatiga, pero también la tortura que supone ir durante días y días con el mismo vestido, un vestido que está húmedo, que está mojado, que pesa mucho más que el vestido seco, que va produciendo rozaduras en todo el cuerpo por el lodo que va entrando en la ropa, que causa más frío porque eso está siempre mojado y además nunca tienen tiempo de ponerlo al fuego. Pero estas circunstancias que solamente pues ellas pueden contar, porque solamente ellas las vivieron, están muy presentes también en la novela, que como tú has dicho, es una novela histórica, sí, de guerra también, pero sobre todo es una novela de amor en tiempos de guerra y una novela sobre la condición humana. Ahí he concentrado en unas semanas y en un acontecimiento histórico pues todo lo que supone pues la vida, ¿no?, para muchas personas, sobre todo para esas personas a las que la guerra y la paz siempre es lo mismo, porque siempre tienen que luchar por la supervivencia. La protagonista, una de las protagonistas, esta mujer singular, una mujer que además, si no me equivoco, una de las protagonistas, Catherine, sabe leer y escribir, que es algo también poco habitual, quizá en la época, ¿no, Luis? Sí, es muy poco habitual por sus orígenes, pero casos hay. O sea, que ya contaba que existe un diario de una inglesa que estuvo también en las guerras peninsulares, como las llamaban los británicos, porque tienen lugar en la península ibérica, en Portugal primero, luego en España, y efectivamente, bueno, hay algunas que excepcionalmente saben leer y escribir, y estas que saben leer y escribir ya son mujeres extraordinarias, que tienen un mayor conocimiento, una mayor sensibilidad, una mayor conciencia, ¿no? Y es lo que permite que este personaje, pues cuando termina todo y sobrevive y ayuda a su marido a sobrevivir y a muchas otras mujeres, y de estas de esto tenemos muchos testimonios, ¿no?, de la solidaridad que había entre estas mujeres. Hoy lo llamaríamos sororidad, que si tenían que aliarse para sobrevivir, para enfrentarse a todas las circunstancias y inclemencias, y bueno, y de alguna manera ya se siente en deuda por el hecho de saber leer y escribir, y quiere dejar testimonio de lo que sufren, de lo que padecieron todas estas mujeres. Luis, de nuevo un buen ejemplo de buena narrativa, de buena escritura, porque además de contar esos hechos históricos, hechos reales, con testimonios reales, con personajes que han existido, con escenarios que también presentas en esta novela, de nuevo, bueno, pues con gran maestría nos acercas también a temas universales, como comentas, ¿no?, como es el amor, como es la fidelidad, pero también la ira, el miedo,
la guerra, la presión, todo esto en siglos atrás, que, bueno, pues que al final nuestros antepasados vivieron y estas mujeres padecieron sin tener constancia o sin aparecer en los libros de texto, como solemos decir. Luis, antes de despedirnos, ¿cómo lo está cogiendo el público, los lectores y lectoras? Perdón, acaba de salir, como decimos, el pasado lunes, ¿y cómo está siendo ese feedback? ¿Qué te están comentando? Bueno, pues muy satisfactorio porque las que y los que ya la han leído me comentan algunas de estas cosas que yo estoy diciendo en mis intervenciones que he dicho ahora, ¿no? Un poco todo esto me viene de las impresiones de los lectores y lectoras, ¿no? Que ven en la novela algo que va más allá de un acontecimiento histórico, pues eso, cómo se concentra en un hecho, pues toda esa condición humana y cómo el amor es al final lo único que nos permite enfrentarnos a la guerra, al odio, a la destrucción, lo único que nos ayuda a sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los demás. Pero esto que cuenta esta novela, que ocurrió hace más de 200 años, está ocurriendo ahora mismo, no muy lejos de donde estamos nosotros. Está ocurriendo en Ucrania. Asistimos todos los días, bueno, cada vez menos, pero hemos tenido momentos en los que veíamos cómo nos hablaba de la guerra no los soldados, sino la gente que también la sufre en retaguardia o en las ciudades que son bombardeadas, que son atacadas. Y hemos visto y hemos escuchado muchos testimonios de mujeres que todavía nos siguen contando un poco las mismas cosas que se narran en esta novela. Y bueno, de alguna manera puede establecerse algún paralelismo entre lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo ahora muy cerquita de aquí. Luis, pues de nuevo darte las gracias por hacernos un huequito, un placer siempre verte y escucharte y enhorabuena por esta novela tan redonda, tan emotiva, tan bonita y lo dicho, tan necesaria. Luis, un besito enorme, de verdad, gracias. Muchísimas gracias y nada, un saludo a todo el mundo y hasta otra ocasión. Nos vemos pronto, Luis, un placer, como siempre. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, nuestra compañera Yolanda Alicia está cara a cara con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, respondiendo todas las preguntas, muchas cuestiones, mucha actualidad. Será en unos segunditos, no se pierdan la entrevista. Nos vemos ahora.